Bueno, muy buenas tardes, apreciados estudiantes. Los saludo. Mi nombre es Javier Mauricio Gallardo Gaviria. Soy el director del curso Gestión Empresarial para este periodo 803. Primera vez que tenemos contacto por este medio asincrónico. En este momento no ha ingresado ningún estudiante, pero igualmente vamos a realizar la grabación de estas IPAs y se va a compartir con mucho gusto en el respectivo foro de opiniones y por el correo interno para que lo puedan ver, para que lo puedan utilizar como un material de apoyo igualmente para la realización de la fase en la cual nos encontramos, que en este caso es la fase 3, que es comprender las estrategias del proceso administrativo en la gestión empresarial. Cualquier cosa, a medida que vaya ingresando algún estudiante, pues iremos dando eh, paso a que pueda tener una participación activa. Entonces, como les decía, mi nombre es Javier Mauricio Gallardo Gaviria. Yo soy administrador de empresas, administrador financiero, magíster en paz, desarrollo y ciudadanía. Me encuentro adscrito a la Universidad Nacional Abierta y a Distancia desde el año 2020 y soy el líder del semillero Emprendimiento Siglo XXI en la zona Centro Oriente. Estamos en el CEAD de Bucaramanga. Asimismo, no nos ha podido acompañar el día de hoy nuestra monitora, quien es la estudiante Yerlit Vanessa Abaunza Martínez de Negocios Internacionales y es la monitora de este curso en gestión empresarial y obviamente tenemos ahí en pantalla el correo de ella por el cual pueden ubicarla también por el nombre en el Teams. Cualquier situación o cualquier duda o inquietud que tengan acerca de algún proceso del curso, con mucho gusto la pueden contactar o me pueden contactar a mí, que me encuentran en el Teams como Javier Mauricio Gallardo Gaviria. Entonces, dando paso a lo que tiene que ver ya con nuestra presentación, vamos a mirarla desde acá. Voy a achicar un poco acá para que se vea mejor. Es que la verdad, cuando dejamos solamente la presentación en diapositiva, a veces se pone un poco lento el sistema. Y lo otro es que no nos deja, que no nos deja, no, la conectividad se vuelve algo lenta, entonces es mejor trabajarlo así. Entonces, apreciados estudiantes, ustedes conocen ya el manejo de la plataforma, conocen ya nuestras agendas semaforizadas, la cual nos indica los tiempos en los cuales estamos nosotros inmersos en el desarrollo de cada una de las distintas actividades o dentro de cada uno de los distintos momentos de nuestros resultados de aprendizaje del curso. En este caso nos encontramos en la fase 3, donde respondemos a nuestro resultado de aprendizaje del curso número 2, que es precisamente apropiar la estrategia de la gestión empresarial, enfatizando en el proceso administrativo, aplicando los conocimientos de las herramientas de la gestión empresarial para obtener los beneficios que permita a las organizaciones alcanzar su objetivo. En este caso, como curso autodirigido, debemos realizar el cuestionario en las fechas establecidas y la evidencia de aprendizaje, pues es el desarrollo como tal del cuestionario que permite identificar que el estudiante comprende las estrategias y las diferentes etapas de la gestión empresarial. Recordarles que esta actividad empezó el 7 de julio y culmina el 27 de julio. Hoy es 10, nos quedan 17 días activos para poder desarrollar este cuestionario. Pues sí, hola, Jenny, ¿cómo estás? No te había visto. Hola, docente. Acabo de hacer tu presentación, ¿sí la escuchaste? No, no la escuché. Bueno, cuéntame qué ves tú en pantalla, porque es que tengo dos pantallas conectadas acá, no sé si está saliendo la que iba a hacer. Pues yo veo la presentación mía. Ah, bueno, entonces estamos viendo, es que aquí en la otra tengo precisamente el Teams con cámara abierta. Ok. No ha entrado ningún estudiante, pues la verdad entiendo que cuando son grupos tan pequeños es difícil que entren, es difícil que se conecte alguno. Mas, sin embargo, pues yo voy a hacer ya la presentación como tal y la dejamos grabada y ya el día de mañana yo la estaré compartiendo en el foro de opiniones y en el correo interno para que Listo, sí, señor. queden ellos ahí atentos.
Entonces, bueno, ahorita más bien hacia el final, si alguien entra, nos tomamos, como se dice, la fotico con cámara abierta para dejar la evidencia, pues aparte aquí nos genera el Teams el listado de asistencia, ¿listo? Listo, sí, señora. Vale, perfecto. Entonces voy a continuar. Estaba haciendo aquí a los estudiantes que nos quedan 17 días para el desarrollo de esta actividad de la fase 3 de la comprensión de las estrategias del proceso administrativo en la gestión empresarial. Y pues antes de empezar con todo lo que tiene que ver con esa comprensión como tal del proceso administrativo, ya lo habíamos visto dentro de las bibliografías sugeridas en las fases anteriores, pues arranquemos por saber quiénes son los padres como tal de la administración. Y en este caso, pues, ¿qué más que hablar? Vamos a ampliar acá un poquito. Creo que hay... Vamos a ver si sale. ¿Me dice si se ve, por favor, Jenilis, la presentación? ¿O se ve partida la pantalla? Se ve partida la pantalla. Entonces, me va a tocar esta acá. ¿Ahora sí? Sí, ahora sí. Vale, perfecto. Que tuve que desconectar la otra pantalla porque me duplicaba la imagen. Listo, entonces solamente decirles, apreciados estudiantes, que nosotros tenemos en la administración, como decir, los padres de aquella que son Frederick Winslow Taylor, quien nació en Filadelfia, en Estados Unidos, y es uno de los referentes propios de la administración científica, mientras que Henry Fayol es considerado el creador de la teoría clásica. Es muy interesante ver que estas dos personas, siendo de distintas épocas, un tantico similares, en distintas partes del mundo, pensaban de una manera similar. Pensaban de una manera similar porque ambos habían empezado a hacer sus estudios acerca de ese clima organizacional, esas situaciones organizacionales que empezaban a aflorar en esa época del siglo XIX, por allá hacia 1800 algo. No vamos a hablar de fechas exactas, pero sí donde empezaban a mirar ellos que había que hacer algo frente a el comportamiento organizacional de las distintas empresas. Si hay una diferencia, por eso son los clásicos ellos, ¿cierto? Los padres de la administración, es que antes la demanda existía de acuerdo a la necesidad. Hoy en día las necesidades se aportan de acuerdo a las demandas. Es totalmente distinto. Un ejemplo, una empresa antes producía blue jeans, ¿cierto? Y era el blue jean clásico para todo el mundo. No había mucho que escoger. Hoy en día nosotros hablamos de jeans en todas sus tonalidades, en todos sus aspectos, en todas sus presentaciones, telas, colores y más. Y hay cualquier cantidad de situaciones para escoger. Zapatos, el fashion, la fashion que hablamos hoy en día, todo lo que tiene que ver con la moda, ¿cierto? Entonces son situaciones cambiantes que en ese entonces lo que proponían ellos desde la parte organizacional y desde la parte de mercadeo y todo, era simplemente producir lo necesario para poder cubrir con una demanda mínima y básica que daban los mercados, ¿cierto? Entonces, Taylor inició su actividad profesional como operario en una empresa donde fue capataz, jefe de taller e ingeniero luego de graduarse en el Stevens Institute. Y obviamente ahí empezó todo lo que tenía que ver como la organización racional de trabajo. La principal técnica de él fue el estudio de los tiempos y movimientos. Entonces, ¿él qué hacía? Decía, bueno, vamos a la bodega de esta empresa y miremos qué hace el operario. Entonces, él empezaba a mirar una tableta, anotar qué era lo que hacía el operario minuto a minuto y cuál era la productividad de esas acciones. Entonces se dio cuenta que si podía reorganizar ese espacio donde estos funcionarios estaban realizando sus actividades, pues iba a minimizar los tiempos y por ende iba a hacer más productividad. Entonces ahí arrancó como tal todo lo que tiene que ver con esto de la administración científica. Empezamos a mirar cómo maximizábamos los recursos que se tenían
los espacios que se tenían, los tiempos que se tenían. ¿Para qué? Para que tuviéramos una mejor productividad, unos mejores resultados de los objetivos esperados. Mientras tanto, Henry Fayol fue el pionero en el tratamiento de la problemática de las tareas de dirección y de los temas basados en la estructura organizacional. Entonces, él lo que miraba era cómo podemos nosotros establecer una toma de decisiones frente a esas situaciones que se iban presentando en cada uno de los procesos o de las actividades de un logro a esperar, ¿cierto? Entonces, después de todo, para no empezar a hablar de los teóricos, de los clásicos, de los contemporáneos, que supongo yo que a estas alturas ustedes ya los habrán por lo menos conocido, leído, llegamos a unas conclusiones básicas acerca de lo que es el proceso administrativo como tal. Que el proceso administrativo es la Biblia del administrador. Tenemos acá en este curso de muchas carreras, es transversal este curso de gestión empresarial, pero para quienes están en programas administrativos, pues entenderán que es el proceso administrativo, la Biblia del administrador, y que todos nosotros somos, de una u otra manera, administradores empíricos. Porque si nosotros leemos lo que es el proceso administrativo, hombre, en cada una de las decisiones propias en el actuar de nuestro día a día, siempre estamos haciendo una ejecución como tal de ese proceso administrativo. ¿Por qué? Porque debemos entender que el proceso administrativo pues, es el conjunto de pasos que sigue una empresa, en este caso hablándolo organizacionalmente, para lograr sus metas de manera ordenada y productiva. ¿Qué estamos diciendo ahí? Hombre, que si para una empresa es eso, pues para mí como persona, ¿qué es? Hombre, ¿dónde me veo en 10 años? ¿Cierto? Hombre, ¿qué voy a hacer desde este momento en que acabo de levantarme en la mañana del día tal? ¿Por qué? Porque nosotros pasamos por esas etapas, planear, organizar, dirigir y controlar. Entonces, si usted se levanta, menos para el día de mañana, nos acostamos hoy, mañana nos levantamos, lo primero que hacemos es, bueno, nos vamos a ir a arreglar, vamos a bañarnos, y a pensar qué vamos a hacer en el día de mañana, ¿cierto? ¿Qué voy a hacer hoy? Entonces, estamos planeando. Y para planear, yo tengo que establecerme unas metas, ¿cierto? El objetivo de mi día, cómo lo voy a plantear, mis estrategias y los planes a realizar. Entonces digo, hombre, hoy tengo que ir a trabajar, pero igualmente voy a salir temprano, tengo que ir a pagar unos recibos, pero si me alcanza el tiempo, pues alcanzo a ir hasta el gimnasio, voy a ir a jugar con mis compañeros, alguna vaina, y ya, esa es la planeación de mi día. Pasamos al proceso de organización. ¿Y qué hacemos nosotros en la organización? Hombre, recursos. No solamente el recurso humano, hablándolo organizacionalmente, sino de infraestructura, de insumos, todo lo que yo necesite para poder llevar a cabo eso que he planeado. Y en el día a día, ¿qué es mi organización? Hombre, ¿cómo me voy a ir vestido? ¿Cierto? Me voy a ir en bus, en carro, a pie, en moto, etcétera, transporte, recursos monetarios, ¿cierto? Eh, espero llegar a un sitio para ir al otro, o voy primero al uno o voy primero al otro. Entonces, esa planeación me va a decir, usted va a gastar tanto para ir acá y luego tanto para ir allá, ¿cierto? Entonces, cuando hablamos de la organización, son esos recursos que yo necesito para poder llevar a cabo lo que he planeado. Luego viene el proceso de dirección. Y en ese proceso de dirección lo que hacemos es mostrar nuestras capacidades de liderazgo para llevar a cabo esas acciones que hemos planeado de acuerdo a los recursos con los que tenemos. Entonces, obviamente, si yo sé que voy para la universidad, pues tengo que ir con toda la disposición, mi motivación, mi liderazgo. Soy capaz de asumir cualquier reto que venga, ¿cierto? Debo saber hablar. ¿Por qué? Porque de mi comunicación asertiva depende que lo que yo quiera expresarle a los demás sea entendido, así como lo que los demás me dicen a mí sea entendido por mí. Esa comunicación tiene que ser constante y asertiva. Mis comportamientos, hombre, si yo voy a estar en una reunión con los directivos de la empresa, pues tengo que comportarme como debe ser con los directivos de la empresa, ¿cierto? Aprender a leer el carácter de la otra persona, aprender a hablar
de acuerdo al léxico que se va a establecer, saber utilizar la semántica, ¿cierto? Y saber que yo estoy ahí es porque yo tengo un valor agregado que no tienen otros que no lo están. Pues son mis capacidades de liderazgo y de toma de decisiones las que me permiten ejercer ese proceso de dirección o ejecución. Cuando estamos nosotros tomando la decisión de que lo planeado con lo que tengo listo, me voy a hacer la vuelta de todo el día, ¿cierto? Esa es la ejecución, donde yo tomo decisiones, ¿para qué? Para maximizar mis tiempos y minimizar todo lo que tenga que ver con los gastos, los recursos que tengo yo para aprovecharlos al máximo. Llegamos cansados al final de la noche a la casa, llegamos relajados, vamos a comer, mientras está uno comiendo, hablando con pareja, con papá, mamá, etcétera. Uno empieza a hacer como una realimentación de lo que hizo en el día. Entonces, eso se llama el proceso de control. ¿Por qué? Porque yo me estoy analizando frente a los resultados obtenidos. Hombre, yo tuve que ir a la universidad, pagar servicios, hacer deporte y todo. Al final lo cumplí o no lo cumplí, ¿cierto? Entonces, hago yo ese comparativo de todo lo que quería hacer frente a lo que hice. Eso se llaman indicadores de gestión, sistemas de medición, para saber si cumplo o no cumplo con lo que me había propuesto. Entonces, ese es el proceso administrativo, planear, organizar, dirigir y controlar, ¿cierto? Pero ya entrando a un tema, digámoslo así, más profundo dentro de cada una de las etapas, pues lo principal es mirar qué significa cada una de ellas, ¿cierto? Entonces, cuando hablamos de la planeación o planificación, pues nos referimos a ese conjunto de acciones y medidas que se toman para alcanzar esos objetivos. ¿Cuáles objetivos? Objetivo general y mis ayudas, que son los objetivos específicos. ¿Sí? Toda empresa a principio de año o a final de cada año empieza a hacer su planeación de su siguiente año con base en los resultados obtenidos en el proceso previamente terminado. Espera un momento, creo que... Espera que se me descoloca. Listo, perfecto. Entonces, eso es lo que buscamos nosotros con el proceso de planeación, ¿cierto? Entonces, ¿cuáles son esas etapas que nos permiten a nosotros establecer una buena planeación? Pues primero, tenemos que identificar un problema y las necesidades que nos llevan a ese problema. Segundo, definir los objetivos y los propósitos. Desarrollar alternativas por dónde me voy. Si yo sé que quiero llegar del punto A al punto B, dirá uno, la distancia más cercana entre dos puntos es la línea recta, ¿cierto? Pero, ¿qué tan productiva o favorable puede hacer que yo me vaya en línea recta de un punto al otro? ¿Qué pasaría si me voy por acá, por acá, por acá, me devuelvo, vuelvo y bajo, vuelvo y subo, hasta llegar allá? Entonces, esas son las alternativas. Esa es contingencia, ese es bajo la manga, que me permita a mí en determinado momento tomar decisión frente al objetivo al cual quiero llegar. El plan detallado, ya miraremos herramientas para poder establecer esos planes de trabajo detallados y obviamente diseñar los planes de monitoreo y evaluación, que son los que permiten in situ, en el momento de desarrollo, saber si lo estamos logrando o no, ¿cierto? Entonces, dirá uno, bueno, sí, eso lo va pensando uno en el momento, en el paso a paso, pero ¿cuál es la importancia como tal de la planeación? Pues obviamente a nivel organizacional es la que le permite tener un camino claro para el alcance de los objetivos a cualquier tipo de empresa. La prepara para responder a los problemas inesperados. Hablamos de esos planes de contingencia, ¿cierto? Permite a la empresa aprovechar oportunidades y tendencias en el mercado. Hombre, yo tengo que estar a la vanguardia de los cambios tecnológicos. Si no lo estoy, estoy mandado a recoger. Día a día esto está de manera cambiante. Si está de manera cambiante, tenemos que estar a la vanguardia de esos cambios, porque son los que me van a permitir como empresa, como organización, ser competitivos y estar preparados para poder afrontar lo que venga. Y
nos permite maximizar el uso eficiente de los recursos, lo que les decía ahorita. Cada vez que usted hace una planeación, está haciendo acciones de mejora frente a cómo poder mejorar, no solamente en tiempos, en espacios, sino en recursos. Igualmente permite alinear a todos los miembros de la organización con una visión común. Claro, hombre, porque es que todos tenemos que estar en firme frente precisamente a ese objetivo general como organización. Pasa a un segundo plano mis intereses particulares como organización. Para esto es importante considerar todas las condiciones, tanto externas, internas, técnicas, políticas, sociales, religiosas, etcétera, etcétera. Ya lo vamos a ver también. Es importante establecer las etapas del plan, duraciones, espacios donde debemos empezar a ejecutar cada una de estas. Y obviamente el análisis de la situación actual, de dónde parto, a dónde quiero llegar. Para esto nosotros contamos con unos tipos de planes estratégicos, tácticos y operativos. Pues estratégicos son esos planes que pueden ser considerados desde el nivel más alto, o sea, son los que se hacen desde la cabeza de la organización. Plan estratégico de cómo tenemos que llegar, solventar y solucionar cada uno de esos pasos. Perdón, voy a aquí a refrescar la voz. Pena, pero con estos climas cambiantes acá en Bucaramanga, eso a toda hora la voz se pone así. Bueno, y entonces acá es donde esas cabezas de la empresa, acuérdense de la organización piramidal, donde estamos abajo, la parte operativa, la parte técnica o táctica y la parte estratégica o gerencial, ¿cierto? Entonces, esa parte estratégica es la punta del iceberg, es donde se toman las decisiones precisamente estratégicas, como son precisamente esas metas a largo plazo. Luego está la planificación o la planeación táctica, que es como se dice la que está en esa parte intermedia, que son las que son a mediano plazo y son las que nos sirven para que esas ideas que se llevan desde esa parte táctica sirvan a esa parte estratégica para poder optimizar mejor cómo llegamos a esos objetivos, ¿cierto? Entonces es la que nos permite establecer realmente cómo debemos llegar a esa planeación estratégica, porque tenemos un insumo que viene de esa planeación operacional, que es la planeación operativa, que es la que se trabaja en el día a día de la organización, en el día a día de producción, de la parte operativa, de la parte comercial, y es la que me permite cada fin de mes mirar mis resultados, cumplimiento de metas, para empezar a ver qué debemos mejorar. Táctica. Entonces ellos toman decisiones ¿para qué? Para que estratégicamente las puedan planificar a futuro y poder realizar acciones de mejora in situ o una vez desarrollado cada uno de los procesos o actividades. Pero asimismo tenemos nosotros unas herramientas que nos permiten mejorar la planificación. Y aquí es donde yo sé que ustedes ya tienen como estudiantes de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia conocimiento frente a todos esos cursos de fundamentos de administración, pensamiento administrativo, etcétera, etcétera, quienes los hayan visto, un conocimiento pues de pronto más profundo acerca de lo que tiene que ver con estas herramientas. Entonces encontramos la matriz o la famosísima matriz DOFA, donde nosotros analizamos nuestras amenazas, fortalezas, debilidades y oportunidades, sabiendo que la amenaza es esa situación que proviene del entorno y que afecta mi estabilidad. Pero igualmente tenemos las fortalezas, que son mis capacidades especiales, ese valor agregado, esa propuesta de valor, que me permite a mí estar por encima de mi competencia. Pero también como tengo fortalezas, puedo tener debilidades y son esos factores que provocan una posición desfavorable frente a la competencia. ¿Y esto qué me genera? Pues, hombre, oportunidades. ¿Por qué? Porque esas oportunidades son esos factores externos positivos que son favorables para mi empresa y que yo tengo que aprovechar. ¿Sí? Entonces, con las fortalezas, ¿qué capacidades tengo?
¿Qué hago para mejorar? ¿Cuáles son mis aptitudes y mis actitudes? Es mi fortaleza, mi fuerte. Pero igualmente me tengo que preguntar y ser consecuente con lo que tengo como organización, en infraestructura, en capacidad instalada, en recurso humano, en sistemas comerciales, redes sociales, etcétera. Hoy en día tenemos una gran gama y una amplitud frente a cómo mirar si soy débil o no frente a la competencia. ¿Qué hago mal o peor que los demás? ¿Qué debo mejorar? ¿Qué aspectos de mi actitud me impiden mejorar? Aquí podemos mirar esos clásicos de la administración donde el jefe, porque no eran líderes, el jefe mandaba aunque mal mandara. Era el dicho, ¿no? El jefe es jefe aunque mal mande. ¿Por qué? Porque todo era centralizado en el jefe. No había participación activa de los colaboradores o de quienes hacían parte de una organización. Y él era el único que tomaba. Entonces, ¿qué debo mejorar yo para poder ser más participativo? Desde casa, desde la cabeza, tendrían que empezar a tomar decisiones. Mis oportunidades, hombre, ¿cuáles son las circunstancias y cómo puedo aprovecharme de ellas? Hombre, el mejor ejemplo que tenemos nosotros para mirar este análisis DOFA fue la pandemia. Todos pasamos por ella. Ahora estamos en el 2025, fue en el 2020. A pesar de que para muchos ha pasado muchísimo tiempo, en los tiempos de la historia acabamos de terminar la pandemia, ¿cierto? Y vemos que para muchos fue una amenaza grande todo lo que pasó, porque tuvieron que cerrar, porque tuvieron que acabar negocios, porque tuvieron que despedir gente, etcétera, etcétera. Pero para muchos igualmente fue una oportunidad que les permitió consolidar lo pequeño o lo débil que tenían de pensamiento frente a un emprendimiento o una oportunidad que era latente y salieron adelante. Entonces, ¿qué mejor ejemplo que veamos nosotros todo lo que tiene que ver con esto? Bueno, continuamos entonces. Entonces, encontramos que el análisis DOFA, la matriz DOFA, es una gran herramienta que nos permite compararnos internamente como frente al entorno donde nos estamos desenvolviendo como organización. ¿Listo? La matriz BCG o matriz de crecimiento del Boston Consulting Group. ¿Qué es esto? Esta es una herramienta de estrategia, de cómo manejar estrategias de un negocio. Es una matriz netamente estratégica, o sea, hablamos del alto nivel de la empresa, que nos ayuda a tomar decisiones sobre esas estrategias propias para alcanzar los objetivos planeados, donde miramos 4 factores como la DOFA, que son internos y externos y afectan el crecimiento de la organización. Entonces, aquí encontramos 4 productos: producto estrella, producto vaca, producto perro y producto interrogante. Entonces, como su nombre lo indica, el producto estrella, pues hombre, es decir, son esos productos que me generan mayor liquidez, pero que igualmente necesitan una mayor inversión. ¿Sí? Este producto me genera mayor liquidez, ¿por qué? Porque vendo mucho, pero producirlo me vale más. Entonces estamos hablando que mis ganancias son por volumen, ¿cierto? No por la calidad de mi producto, sino por volumen. Hombre, invierto más, pero gano más. Tenemos un producto vaca, que eso generalmente son los productos que ya llevan mucho tiempo en el mercado y que ya están consolidados. Pueden coincidir con mi producto aquí, producto bestseller, y que está en su fase de ciclo de vida de madurez. Ya está totalmente posicionado. Es mi producto estrella. Es mi producto que sí o sí siempre se va a vender. Invierto poco en él porque ya está establecido, pero me genera una gran utilidad, ¿sí? Una gran liquidez. Está el producto perro, que son esos que generan poca liquidez y que casi no tienen participación en el mercado. Entonces son esos productos que nosotros vemos que se nos quedan en los inventarios.
Hombre, fue una expectativa cuando se lanzó, pero llegó a su pico más alto y de ahí para abajo, de ahí en adelante empezó a decaer. Entonces, ese producto PER. Entonces, cuando se detectan esos productos, quien sufre es la cartera, porque es el que nos exige una decisión frente a si es posible mantener los costos de este elemento. Y existe el producto interrogante, que es ese producto que no sabemos si será favorable o no será favorable a los intereses de la empresa. Tiene una particularidad, que si nos va bien, se vuelve un producto vaca, pero que si nos va mal, se va a volver un producto perro. Entonces aquí viene un gran interrogante. ¿Apostaríamos por un producto interrogante confiando en que termine convirtiéndose en un vaca o lo eliminaríamos antes de, creyendo que se va a volver un producto perro? ¿Cierto? Que son decisiones que se toman estratégicamente a nivel gerencial. ¿Por qué? Porque tenemos obviamente un estudio previo acerca del comportamiento del mercado, cómo es el comportamiento político, si es favorable o no es favorable, ese comportamiento social, estamos sufriendo necesidades propias del momento o va a ser una simple tendencia que va a subir y bajar. Tenemos que aprender eso. Encontramos también el diagrama de Gantt. Hombre, ¿qué es el diagrama de Gantt y para qué sirve? Yo creo que muchos lo hemos utilizado, muchos lo hemos visto, o por lo menos lo hemos tenido en cuenta cuando hacemos una programación acerca de las tareas que tenemos que realizar en determinado tiempo. Y es esa herramienta visual que nos sirve para planificar y hacer seguimiento a un proyecto. Ese es el diagrama de Gantt. Y dentro de la planeación, pues total, porque hacemos nosotros una especie de calendario de actividades o de tareas para cumplir de acuerdo a como lo establecemos. La idea de esto es que se cumpla, no que empecemos a hacer cambiantes en cada uno de los tiempos para cada una de las actividades o procesos. Hombre, ¿para qué nos sirve? Nos simplifica la visualización de tareas y su duración porque las tenemos ahí, sabiendo cuál es la durabilidad de cada una de ellas. Mejora la gestión del proyecto, minimiza los problemas de la planificación, permite identificar los puntos créditos, esos cuellos de botella, esa generación de ruido en cada una de las actividades o procesos, ayuda a detectar esos cuellos de botella, como les digo, visualiza el proyecto completo, esa consecución de los objetivos y simplifica la comunicación entre los equipos. ¿Por qué? Porque hay un entendimiento mutuo. ¿Cómo, ¿Cómo lo vemos? Pues tres partes, la lista de tareas a la izquierda, el cronograma a la derecha y las barras horizontales que son los cumplimientos o el progreso de cada uno de esas tareas. Nos muestra su inicio y su finalización. El método SMART. Bueno, el método SMART, las siglas vienen bueno, su sigla es por su traducción en inglés, y este es un atajo muy claro. Si vemos, hay una relación muy directa frente a todas estas situaciones como la DOPA, como producto vaca, producto perro, producto estrella, interrogante, etcétera, ¿cierto? Situaciones internas y externas. Y este producto SMART es el que nos permite cómo desglosar y abordar ciertas situaciones dependiendo de cada uno de los objetivos que nosotros queremos y generalmente son específicos, ¿cierto? Es el que debemos asegurar que sean alcanzables, medibles, viables, ¿cierto? Y establecer metas concretas específicas es un criterio propio de la técnica SMART para que el proyecto resulte más factible. Las medibles, que sean mesurables. ¿Por qué? Porque deben contar con alguna forma objetiva de poder medirse. Hombre, es que yo tengo indicadores de gestión financieros, hombre, y los de producción no se me han venido a la cabeza. Debemos establecerlo. Si somos una empresa, tenemos que tener objetivos SMART, tanto en la parte operativa, tanto en la parte táctica, como en la parte estratégica. Que sean alcanzables totalmente, no es recomendable que sean fáciles de lograr, que tengan su punto de tensión, pero por otro lado, asegurar que está estableciéndose objetivos realistas, que sean alcanzables, ¿cierto? Y al hablar de alcanzables, queremos decir que esos objetivos no deben estar totalmente fuera del ámbito de lo posible. Hombre, es que el objetivo mío como empresa de construcción de vehículos es llegar a la luna en un año. Hombre, llevamos 70 años
100 años a la pata de poder establecer una manera de transportarnos a la luna, no como lo ha habido, que ha sido solamente mediante la NASA y mediante tal cual empresa, no que fuera algo comercial. Es algo que sea alcanzable, no que sea ilusorio, que sea realista dentro de las letras A y R de la técnica SMART, que están estrechamente relacionadas precisamente por eso, porque además de que sean alcanzables, deben ser realistas. Un objetivo sea alcanzable, pero para lograrlo sería necesario que cada miembro del equipo trabaje horas extras durante 6 semanas seguidas. Es realista, ¿cierto? Pero debemos contar con el apoyo de toda la organización. Con uno solo que diga no, ahí hay un punto de quiebra. Y obviamente establecer unos tiempos propios, unos tiempos limitados dentro de cada una de estas actividades para el logro de los procesos frente a los objetivos propuestos. Entonces, si nos damos cuenta, venimos hablando de algo muy similar comparado con la DOFA, la BCG, el cronograma de Gantt y el método SMART. Venimos con la etapa 2, que es la organización, y como les decía con el ejemplo anterior, acá nosotros lo que estamos mirando es precisamente cuáles son los recursos que necesitamos. Si hablamos de manera organizacional, nos referimos a qué tipo de sociedad tenemos, ¿cierto? Sociedad en comandita simple por acciones, limitada, anónima, una SAS, etcétera, unipersonal, bueno, ¿cierto? Que como organización tengamos en cuenta lo que conocemos muchos hoy acerca de los objetivos de desarrollo sostenible, respeto al medio ambiente, el impacto a la sociedad y esa imagen corporativa que nosotros queremos mostrar. Que debemos tener en cuenta nuestros competidores. ¿Por qué? Porque nosotros debemos generar innovación y desarrollo, una imagen de marca y el posicionamiento como tal. Frente a nuestro personal, la seguridad laboral, un desarrollo personal y profesional, la satisfacción personal, los proveedores, crear aliados propios estratégicos que me permitan tener una calidad concertada de mi producto o mi servicio. Los accionistas, hombre, que sean productivos, que sepan asimilar los costos propios de llevar una organización, que igualmente esperen una rentabilidad propia de acuerdo a los objetivos esperados y que siempre tengan en mente el crecimiento como tal. Con nuestros clientes, que eso lo buscamos siempre, no solamente ahora, sino siempre, es la calidad de nuestros clientes. Y cuando hablamos de calidad, no estamos hablando de que el que más compre. Cuando hablamos de calidad de clientes, es ese cliente que sea mi primer referente en la sociedad y que me genere la fidelización, que se quede conmigo porque es que yo tengo un valor agregado frente a la competencia y que esté totalmente satisfecho con lo que nosotros hacemos. Eso hablando dentro de la parte de la organización, pero igualmente nosotros debemos tener en cuenta que no es solamente la parte del capital humano, que hablamos de infraestructura, que hablamos de maquinaria y equipo, que hablamos de tecnología, que hablamos de redes sociales, que hablamos de todo lo que tenga que ver con lo que me haga falta a mí para llevar a cabo todo lo que estoy haciendo. Entonces, encontramos tipos de estructuras organizacionales, ¿cierto? Cuando hablamos de organización, es a ver, tipo de estructura, ¿cierto? Y es la estructura organizacional, es eso que nosotros vemos en la entrada de las empresas, ese organigrama donde está esa estructura organizacional gráficamente. Entonces, encontramos empresas que se distribuyen sus funciones y responsabilidades, ¿cierto? Es la manera de establecer la estructura organizacional. Es un modelo que define los niveles jerárquicos de la empresa y cómo se comunican entre ellas. Entonces, encontramos empresas centralizadas, descentralizadas, funcionales, divisionales, matriciales, lean staff. Lean staff son esas asesorías externas, o las lineales. Entonces, acá cada uno de ustedes identifiquen esos puestos de trabajo, cómo es su estructura organizacional. Entonces, cada vez que hablan de estructura organizacional, me dicen, el organigrama de la empresa, sí, pero eso no es simplemente el dibujito que está ahí, sino es ese tipo de conexiones que tiene, quién depende de quién se relaciona con quién está al mismo nivel de quién, y que nos sirve precisamente
para definir esos niveles jerárquicos. ¿Listo? Frente a los puestos de trabajo, igualmente, nosotros tenemos que establecer quién va a ocupar un puesto de trabajo, cuál es el puesto. Acuérdense que es distinto la competencia y el puesto de trabajo. ¿Mi competencia qué es? Todos somos administradores de empresas. Hombre, pero es que mi competencia es la logística, ¿cierto? Entonces yo debo desempeñar un rol de administrador enfocado a manejo de logística. Porque no es lo mismo que diga que yo soy administrador experto en logística y me manden a financiera. Hombre, usted es administrador y tiene que saber de financiera. Puede tener una vaga idea, pero por eso es que cuando se hablan de los puestos de trabajo hay que definir muy bien funciones y responsabilidades de quienes van a estar ahí. Que los empleos de calidad beneficien a los trabajadores como a los empleadores. Que haya una situación donde entiendo lo que debo hacer porque lo sé hacer, no porque me toca aprenderlo para hacer, ¿cierto? Entonces ahí es donde nosotros tenemos que mirar que esas tareas y funciones vayan acordes a lo que yo sé hacer. Luego seguimos con la dirección, tercer proceso administrativo, que es como se dice esa capacidad dinámica que tiene quien está al frente de la organización. Porque aquí tenemos que tomar decisiones, tenemos que saber comunicarnos, tenemos que mostrar nuestro liderazgo, tenemos que saber motivar al equipo de trabajo, ¿cierto? Entonces, si nosotros vemos las empresas de antes eran jefes, el jefe, vuelvo y digo, era el jefe aunque mal mandara. Entonces, podía decirse que al final de los resultados esperados, si se cumplían, es que el jefe es un berraco, el jefe es el duro, el que mejor toma decisiones y por eso lo logramos. Pero si las cosas no se daban, es que el jefe tiene un pésimo equipo de trabajo, ¿cierto? Hoy en día, cuando hablamos de liderazgo, nos referimos a eso. La persona que está al frente de la organización o al frente del proceso que se está realizando es la persona motivadora, es la persona que sabe comunicar qué es lo que lo que se debe hacer. Y es el que siempre va a estar acompañando a ese equipo de trabajo. ¿Por qué? Porque es el que va a ayudar a tomar decisiones, porque es el que va a saber direccionar en qué momento debemos seguir la línea o desviarnos para obtener mejores resultados. Es la persona que influye en ese equipo de trabajo durante la ejecución de tareas. Es la persona que sabe extraer de cada uno de sus miembros lo mejor, porque como en toda sociedad, en un equipo de trabajo organizacional, está el positivo, está el negativo, está el que le saca risa a todo, está el que quiere sacarle la gracia a cualquier cosa, está cualquiera de ellos. Entonces, lo importante acá es que ese jefe o ese líder, por decirlo mejor, es capaz de extraer lo mejor del negativo, lo mejor del positivo, lo mejor del payaso, lo mejor de todos para el logro de los objetivos comunes. Y frente al liderazgo, pues obviamente hay unos tips propios que cada vez nosotros, de acuerdo a todos estos coaching y todas estas capacitaciones organizacionales y de crecimiento y de espíritu organizacional, pues siempre vamos a encontrar. Estos son unos pocos que podemos ver. En este caso, podemos hablar de la influencia de la visión, motivación, comunicación, colaboración, resolución de problemas, adaptabilidad, ¿cierto? Esa adaptabilidad que debe tener el líder a todas esas situaciones que se presenten, el desarrollo del equipo, preocupación como tal por parte de ese líder. Empatía, hombre, venga, me pongo en sus zapatos para entender qué es lo que está pasando. Honestidad y transparencia. Hombre, que si el mérito es de mi equipo porque Pepito Pérez hizo un mejoramiento continuo en el proceso, hay que reconocérselo y no apropiarse de él. La transparencia, confianza con su equipo. La resiliencia, hombre, un líder es resiliente, capaz de superar los obstáculos y fracasos y aprendiendo de la experiencia, no dándole la culpa a los demás. La pasión, el líder debe por sí ser apasionado por lo que hace y por apoyar a su equipo y transmitirle esa pasión a los demás. No sé si a ustedes les habrá pasado que muchas veces nuestro líder o nuestro jefe de equipo llega contento transmitiéndolo y uno se motiva a trabajar, pero cuando llega, como se dice, bajado por X o Y motivo, pues obviamente uno como equipo también se baja.
Entonces, todo esto es muy importante. Tipos de liderazgo, encontramos muchos, aquí les nombro algunos, tipos de liderazgo: el autocrático, democrático, el liderazgo laissez-faire, el liderazgo transformacional, transaccional y situacional. Estos son algunos que igualmente tienen sus características, sus ventajas y sus inconvenientes, pero que de acuerdo a esa línea de trabajo, a ese sector al cual nosotros nos estamos vinculados como organización, pues deberá haber uno que sea característico como tal. No es lo mismo un líder que maneje un equipo comercial de seguros de vida a un líder maestro que maneje a su equipo o a su cuadrilla de trabajo en la construcción de un edificio, ¿cierto? Son comportamientos distintos. Esto del liderazgo conlleva también a que la comunicación que se mantenga con su organización o su equipo de trabajo sea efectiva y asertiva. Y es precisamente esa capacidad de transmitir ideas de una manera clara y precisa, donde entendemos eso que veíamos en el colegio: emisor, receptor, ¿cierto? Canal de comunicación, mensaje, y que sea entendible, que haya una claridad, que haya una escucha activa, que haya empatía en la comunicación, respeto como tal, no interrumpir, no estar cállese, es como yo digo las cosas, no, ¿cierto? Y todo esto lleva unas técnicas. Y esas técnicas pues nos sirven para adaptar el mensaje al público, ¿cierto? Que sea entendible, que todos lo digieran como se debe ser, sintetizar y resumir, ajustar el tono y el ritmo de voz. No es lo mismo hablar pausado, hablar con un tono de voz moderado, a llegar hablando fuerte y golpeado, ¿cierto? Va a parecer un regaño, cuando qué tal lo que se quiere hacer sea una felicitación. Entonces, todas estas situaciones nos ayudan a mejorar esa comunicación efectiva. Expresar esas ideas de forma clara, no crear confusión, generar ruido. Y usar muchos ejemplos. Hay situaciones que permiten que los ejemplos sean simplemente gesticulares. Hay otras que permiten que los ejemplos sean de manera ilustrativa, ¿cierto? Entonces, es ver cómo hacemos llegar. Y esto lo que nos permite a nosotros es que todas las áreas de socialización, tanto personal como profesional, pues sea totalmente efectiva, que sea asertiva, constante y efectiva. Y en el mundo laboral, pues es fundamental mantenerla para un buen entorno de trabajo. Frente a la motivación, lo que les decía, igualmente nosotros tenemos que ser claros con el equipo de trabajo y ser motivadores, porque si no somos motivadores, no va a haber una consecución real de los objetivos esperados. Entonces, la motivación, pues es obviamente esa energía interna que impulsa a esos colaboradores a realizar ese trabajo con dedicación, ¿cierto? Está relacionada con el impulso, el esfuerzo colectivo y los objetivos en común, ¿cierto? El objetivo común para todos. ¿Cómo lo hacemos? Hombre, dando para que puedan hacer. Hay que dar y dejar hacer. Permitir que todos aborden tareas con libertad, pero que tengan el conocimiento y sepan tomar decisiones. Supervisar, más no intervenir a quien sea necesario. Ser flexible y generar autonomía. Compartir el optimismo para que sea inspirador con los demás. Igualmente, aquí dejamos unos tips como tal dentro de la motivación. Ojo, muy importante esto, la gestión de conflictos, ¿cierto? Cuando hablamos de la gestión de conflictos, es una habilidad clave del liderazgo que permite resolver disputas y construir relaciones positivas. Entonces, cuando se genera esa gestión de conflicto, ¿hay beneficios? Sí, claro. Se mejora la productividad, aumenta la satisfacción. ¿Por qué? Porque hemos resuelto una situación que nos permite estar mejor dentro del desarrollo de las actividades. Acuerdos satisfactorios, hay que mirar cómo gestionar con esos líderes de conflictos, ¿cierto? Hay que ver qué estrategias nos sirven para gestionar esos conflictos: la comunicación efectiva, la resolución, la negociación, la técnica win-win, que es la técnica del ganar-ganar, para poder tener esas decisiones favorables en el desarrollo de los procesos, ¿cierto? Porque si nosotros no lo hacemos, pues van a haber repercusiones organizacionales que pueden ser legales, financieras, demandas, sanciones económicas, reputación empañada de la organización.
honorarios de abogados que van a llevar costos, mejor dicho, todo lo que no debe ser. Y pasamos luego a la etapa del control, que es evaluar el desempeño de lo que se ha hecho. Y aquí lo podemos resumir en un proceso básico que es establecer los estándares, cantidad, calidad, tiempo, costos, etcétera, ¿cierto? ¿Qué es la evaluación de desempeño? Que es generalmente utiliza uno un tablero de mando, un balance scorecard que llamamos, que es donde miramos nosotros si las acciones o los resultados fueron positivos, negativos, se mantuvieron. ¿Para qué? Para tomar acciones de mejora frente a estos y comparar el desempeño con el estándar establecido. Es por eso que es necesario entonces partir de una base y esa base lo que nos va a permitir a nosotros es que cuando terminemos un proceso, un determinado proceso, hagamos ese comparativo. Entonces comparamos, se mejoró, se empeoró, se siguió igual. ¿Para qué nos sirve esto? Para llegar a nuestro punto 4, que son las acciones correctivas. ¿Sí? Y es por eso que es importante el control administrativo, porque es una función gerencial básica y una de las más importantes para una óptima gestión. ¿Vale? Tipos de control. Esto es muy importante. Dependiendo del tipo de organización y el tipo de línea económica o organizacional a la que estemos, encontramos control preventivo, concurrente o posterior. Yo soy de los que apoyo organizacionalmente el preventivo y el concurrente. El posterior me parece que es delicado, hay que saberlo manejar. ¿Por qué? Porque el preventivo es el que nos permite a nosotros tener la perspectiva de lo que va a pasar y tener esos haces bajo la manga para ver qué se pueda presentar. Y nosotros lo podemos hacer con auditorías, ¿cierto? Auditoría de procesos pasados por acción de mejora. Encontramos el concurrente, que es el que se realiza in situ durante el desarrollo de la actividad para conseguir un proceso, ¿cierto? Entonces, si encontramos un error, lo solucionamos. Tenemos la posibilidad de que no se vaya a volver una bola de nieve que va creciendo. Y el posterior, que es el que dependiendo del tipo de actividad que se realice, hay que esperar, ¿cierto? Es el que se realiza después de que se ha completado la tarea o la actividad y se utiliza para verificar que se cumplan con las normas y objetivos establecidos. Entonces son esas famosas auditorías que se hacen a fin de cada periodo, pero que igualmente llevan un tipo de control concurrente, de manera que el paso a paso que vayamos dando nos permita de una u otra manera tener como tal ese mejoramiento del proceso. Y para esto, pues obviamente en la etapa de control encontramos los indicadores claves de rendimiento, que son esas métricas relevantes, que son esas llaves que nos permiten a nosotros, de acuerdo al tipo de organización, establecerlas en cada uno de los departamentos, recursos humanos, venta financiera, contabilidad, administrativo, etcétera, etcétera. Y son esas métricas cuantitativas. Ojo, acá no hablamos de la situación cualitativa, sino cuantitativa. Resultados matemáticos. Mejoró, empeoró, siguió igual. ¿Para qué? Para mirar en dónde tenemos que mirar y determinar si las decisiones tomadas fueron las favorables. Mirar si se optimizaron las campañas y los canales de marketing, por decirlo así. Si se tomaron las decisiones propias al ajustar las campañas en tiempo real. Entonces son indicadores como tal de rendimiento. Pasamos entonces acá una especie de retroalimentación, ¿cierto? Que la retroalimentación es precisamente al final del periodo, esas decisiones fueron favorables, donde miramos que el proceso que se realizó tenga un progreso, un proceso propio administrativo que nos ayude a mejorar el desempeño, corregir errores, tomar decisiones informadas, ¿cierto? ¿Qué es lo más recomendable para un buen proceso de retroalimentación? Bueno, pues lo más importante sería destacar los aspectos positivos y negativos del desempeño de cada uno de los colaboradores, ¿cierto? O sea, son esas autorrealimentación que hacemos nosotros frente a el proceso que tuve.
¿cierto? Tuve un proceso favorable o desfavorable. Hay que analizar activamente los errores que se están cometiendo, generar acciones de mejora. Siempre, hoy en día, una de las principales características de toda organización es la capacidad de acciones de mejora que tenga. Dar las palabras de una perspectiva concreta. Y es por eso que encontramos acá algo cíclico, porque siempre se va a repetir en una realimentación. Igual, proceso dinámico, volver el proceso administrativo, siempre te encontramos dos fases. La planeación y la organización son fases mecánicas porque hay un paso a paso para cada una de ellas, mientras que la dirección del control se vuelve dinámica porque necesitamos de la toma de decisiones en los momentos más concluyentes o determinadores de la consecución de los procesos. Entonces, dentro de la fase mecánica, esa planeación, donde encontramos lluvia de ideas, bueno, hay cualquier cantidad de herramientas que nos permiten a nosotros establecer cómo mejorar cada una de las planeaciones en cada nuevo proceso. Igualmente en la organización, frente a nuevos estándares de calidad, todo eso. Eh, Orientar esa fase dinámica al presente y al pasado reciente. ¿Para qué? Para tomar mejores decisiones y tener en cuenta cómo es la organización, tener en cuenta qué es lo que inicialmente se promulgó de la organización frente a la misión, la visión, los valores corporativos, las políticas establecidas, todo eso. Ciclo PHBA, vea, planificar, hacer, verificar y actuar. Igualmente, aprender a conocer este ciclo, el ciclo Deming o PDCA, que es lo mismo, el ciclo PHBA, ¿cierto? Que es un ciclo que nos sirve para la mejora continua, para definir metas, para definir métodos, cómo cumplirlos, educación, capacitación, la ejecución del trabajo, la verificación de resultados, es como un, un, un método de control que nos sirve a nosotros para todo esto. Los diagramas de flujo que muchos los conocemos, otros de pronto no, y es como nosotros establecemos acá el proceso administrativo mediante un diagrama de flujo, que si se dan cuenta siempre va a ser repetitivo, porque al llegar al fin faltaría que una flecha por debajo que nos vuelva al inicio, porque cada uno de los procesos terminados pues va a ser la base para nueva toma de decisiones. Una gestión empresarial eficaz, ¿cuál es? Pues la que permite promover comunicación, adaptar herramientas, buscar retroalimentaciones, crear el componente perfecto para que todos puedan estar cómodos en sus sitios de trabajo, monitorear el desempeño de cada uno de los colaboradores para conocer estadística y cumplimiento de objetivos y definir metas que sean alcanzables y que impulsen a todos a ser mejor. La famosísima sistemas de información ERP y CRM. ¿Qué es esto? Es cómo aprendemos nosotros a utilizar los software que el mercado nos ofrece que sean adaptables a las necesidades propias de nuestra organización. Es simplemente esto. Cada empresa tiene su software, cada empresa tiene estratégicos o comerciales, pero son de acuerdo a las necesidades que cada una de las organizaciones tiene, ¿cierto? El fomento de la cultura organizacional orientada a los resultados, pues es el papel de la cultura organizacional que es totalmente basado en un liderazgo ético, políticas y procedimientos claros, capacitación constante y educación a todos los colaboradores, una comunicación abierta que sea constante, asertiva y que no genere ruido en ninguno de esos procesos y que obviamente genere recompensa y reconocimientos éticos. Cuando hablamos de esas recompensas y reconocimientos éticos, no es solo plata, hombre, ascensos. Hombre, capacitaciones. Hombre, es que yo llevo tantos años siendo el operario de este equipo de trabajo y ha habido una mejora continua en estos implementos que estamos manejando, pero yo no los sé manejar. Hombre, hagámosle una capacitación propia donde quede certificado de manera que el día que salga de la empresa, cualquier otra empresa se lo quiera pelear. Situaciones de reconocer los logros de cada uno de ellos. Hablamos también de la importancia de la capacitación y el desarrollo personal, lo que les estaba diciendo. Eso es súper beneficioso no solamente para la organización, permiten a los trabajadores adquirir conocimientos y habilidades para cumplir con todas las tareas y obviamente no solamente para el trabajador, sino para la empresa. ¿Por qué? Es un beneficio personal, ¿cierto? Un crecimiento personal. Hay una adaptabilidad propia al trabajador aprender a adaptarse a los cambios tecnológicos, sociales y profesionales. Estoy acorde a los cambios que genera, a la vanguardia de los cambios. Hay innovación total, resolución de problemas, confianza.
y la empresa va a mejorar la productividad, la rentabilidad, fortalecer la motivación y el compromiso de los empleados. Cada vez quiero superarme más y contribuir al proceso, al crecimiento a largo plazo de la organización. Entonces, apreciados estudiantes, vámonos por acá nuevamente. Dejamos nosotros entonces, no hay preguntas, imagino yo, porque no hay en estos momentos participantes, pero sí vamos a dejar esta grabación con nuestra monitora Jenny Lee para que cualquier duda o inquietud que tenga, con mucho gusto lo pueden ustedes eh, mirar, lo pueden ustedes analizar. Yo igualmente les voy a compartir la presentación que el día de mañana se les estará enviando mediante los respectivos foros de opiniones, mediante el respectivo foro de opiniones y al correo interno. A Jenny te agradezco por haber estado conmigo en la presentación de estas IPAs. Como lo habíamos dicho inicialmente, en estos periodos 803, al ser pocos estudiantes, pues entiende uno que los tiempos son muy cortos y los compromisos y responsabilidades de los estudiantes, pues de pronto es por eso que no encontramos la participación que se esperaba, pero bueno, ahí queda la grabación y queda la evidencia de que hemos realizado estas IPAs, pues para el beneficio de ellos, que les pueda servir como material de apoyo. Jenny Lynn, muchas gracias. Bueno, sí, señor, gracias a usted. Estuvo muy interesante. Ah, bueno, me alegra que te haya gustado. Igualmente a ti te sirve también bastante. Yo creo que tú ya has visto estos temas, pero pronto un recorderis como tal de lo que tú ya, yo sé que ya has visto. Sí, señor, muchas gracias. Hasta Oye, luego. vale, Jenny, espérate, termino un momento la grabación y te pregunto una cosita. Listo.